El día de hoy vengo a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional a presentar una iniciativa de reformas y adiciones a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco en materia de combate a la corrupción. Entre otras razones por las que presentamos el día de hoy esta iniciativa formal, está el que desde hace algunos meses hemos estado recibiendo los diputados de esta fracción diversos requerimientos, solicitudes, opiniones y peticiones de organizaciones sociales, civiles, empresariales, y la más reciente, una que en lo particular a mí me entusiasmó mucho, fue una que recibimos de parte de los integrantes de la Comisión de Empresarios Jóvenes de Coparmex, quienes nos informaron de una campaña llamada Yo no doy mordida, que junto con una invitación a firmar todo un proceso de sensibilización para promover una nueva cultura de legalidad, de honestidad y de moralidad entre la sociedad, la misma que saludamos con enorme simpatía, entre otras, nos llevó a los diputados del PRI a presentar esta iniciativa que por lo extenso de la misma y como va a ser turnada a la comisión correspondiente donde habrá oportunidad de analizarla a detalle, voy a presentar simplemente un resumen de la misma, solicitando respetuosamente al presidente de la mesa directiva pueda instruir a la secretaría para que la turne a todos los diputados integrantes de la legislatura para que tengan oportunidad de conocerla y analizarla. En 10 puntos, compañeras y compañeros, voy a tratar de presentarles lo más destacable de la iniciativa. Las reformas y adiciones que se proponen tienen como finalidad armonizar la Constitución del Estado de Tabasco a las reformas de la Constitución General de la República en materia de combate a la corrupción, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo del 2015. Segundo, buscan sentar las bases para que se puedan reformar las leyes secundarias locales y expedir los nuevos ordenamientos que sean necesarios, como son una ley de responsabilidades administrativas para el Estado, la ley del Sistema Estatal Anticorrupción, entre otros. 3. Se propone que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo se convierta en Tribunal de Justicia Administrativa, porque a partir de que entren en vigor estas reformas, no solo tendrá la facultad para resolver las controversias que se suscitan entre particulares y actos administrativos de las autoridades locales, sino que también estará facultado para aplicar las sanciones por responsabilidades o conductas graves a los servidores públicos y a los particulares que se vean involucrados en este tipo de conductas. Como ejemplo de conductas graves, siguiendo los lineamientos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, podemos mencionar el desvío de recursos públicos, la utilización indebida de información, el abuso de funciones, el conflicto de intereses, la contratación indebida, el enriquecimiento oculto, el ocultamiento de un conflicto de intereses, el tráfico de influencias, el encubrimiento, el desacato de un servidor público, la obstrucción a la justicia, el cohecho y el peculado, entre otros. Asimismo, se propone que ese tribunal sea el encargado de aplicar las sanciones resarcitorias para que a la hacienda pública le sean restituidos sus recursos cuando exista desvío de los mismos. Esto tiene una gran ventaja, porque evitará, en nuestra propuesta, que suceda lo que actualmente pasa, en que al ser la Secretaría de Contraloría del Estado o las Contralorías Municipales
las encargadas de aplicar las sanciones administrativas, ya sea por amiguismo, compadrazgo o instrucciones de sus superiores, no aplican sanciones o lo hacen de manera selectiva o simplemente hacen como que sancionan, pero en realidad los responsables no reciben un castigo ejemplar. De manera que a partir de ahora, el servidor público que incurre en una conducta o responsabilidad administrativa grave será sancionado por un tribunal de esa naturaleza, sea federal o local, según la naturaleza de los recursos. Asimismo, vamos a hacer efectivo el resarcimiento de la hacienda pública, porque como sabemos actualmente, esa función le corresponde al órgano superior de fiscalización, pero desafortunadamente, por las mismas razones expuestas, no recupera nada y en muchos casos ni siquiera inicia los procedimientos y cuando los hace, tampoco los publicita. Como consecuencia de ello, a las Contralorías estatal o municipal solo les corresponderá sancionar las responsabilidades leves o las no graves. Asimismo, se propone que con el Tribunal de Justicia Administrativa se integre con 5 miembros para que los procedimientos sean rápidos, pues de acuerdo a las nuevas facultades tendrá asuntos muy importantes que atender. 4. En consonancia con lo anterior, se propone también que la titular de la Secretaría de Contraloría o de la que funja como órgano interno de control del Poder Ejecutivo y de los órganos constitucionalmente autónomos sea nombrada por las 2/3 partes de los miembros del Congreso del Estado, mediante procedimientos transparentes, objetivos y equitativos, lo que permitirá que goce de mayor autonomía e independencia y pueda ejercer a cabalidad sus atribuciones. En el caso de los poderes judicial y legislativo y de los ayuntamientos, se propone que sean nombrados por mayoría calificada y derivados de procesos en los que se cumplan las condiciones mencionadas. 5. Se propone además la creación de una fiscalía especializada en combate a la corrupción, precisamente para que se dedique exclusivamente a investigar ese tipo de delitos y se determine rápido lo que proceda, pues actualmente, desde hace algunos años, en la Fiscalía General se están tramitando diversas carpetas de investigación y no concluyen, lo que genera impunidad. 6. Se otorgan nuevas facultades y se refuerzan algunas que ya tenía el órgano superior de fiscalización. Por ejemplo, en la iniciativa se establece que ahora pueda presentar denuncias penales sin necesidad que el Congreso se lo autorice, ya que no existe ningún precepto en la Constitución Federal que exige ese requisito previo, y conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal de Procedimientos Penales, cuando un servidor público en el ejercicio de sus atribuciones tenga conocimiento de la existencia de un delito, debe denunciarlo inmediatamente, y si no lo hace, él también se hará acreedor a las sanciones penales que procedan. De manera pues que el titular del órgano superior de fiscalización ya no tendrá pretexto para presentar las denuncias penales que sean necesarias, y todavía más, si no lo hace, podremos sancionarlo. Asimismo, se propone que cuando el órgano superior de fiscalización reciba denuncias, deberá realizar investigaciones o auditorías sobre proyectos o rubros específicos, aunque sean de ejercicios anteriores, sin que ello implique que se abra de nuevo toda la cuenta pública o que se argumente que por haber sido revisada no puede revisarse, válgase la redundancia, esa parte. También se le faculta para solicitar ante el Tribunal de Justicia Administrativa se resarza la hacienda pública cuando detecte desvío de recursos, y también se le faculta para presentar ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción las denuncias correspondientes cuando en el ejercicio de sus funciones detecte conductas que pueden ser constitutivas de delito. Se le faculta también para auditar a los particulares que por alguna razón o causa ejerzan recursos públicos. 7.
Siguiendo los lineamientos de los artículos transitorios de las reformas a la Constitución Federal, se propone que los actuales magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el titular del órgano superior de fiscalización y los titulares de las Contralorías Estatal, de los Poderes Judicial y Legislativo, los municipales y los de los órganos autónomos, concluyan el periodo de su nombramiento para dar paso a la integración de sus órganos con nuevos titulares. No esperarnos hasta dentro de 3 años que termine su proceso, sino de una vez en el transitorio, ordenar que cesen en sus funciones. 8. Se aumentan los plazos para la prescripción de las faltas administrativas, destacando lo relativo al juicio político, respecto del cual se suprime el plazo de 1 año que se fijaba para poder aplicar las sanciones a los sujetos del mismo, ya que origina que en el Congreso esa disposición pues se use para no sancionar a nadie, pues se deja pasar el año y después se dicta resolución sobreseyendo el asunto, bajo el argumento de que ya transcurrió el año en que se podían aplicar sanciones y la conducta queda impune. 9. Asimismo, se propone eliminar la disposición que prohíbe que el gobernador del estado sea sujeto de juicio político, pues en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción no debe haber acepciones ni debe haber impunidad. Aunado a ello, que la Constitución Federal en ninguna disposición señala que el gobernador no pueda ser sometido a este tipo de juicios, por lo que de aprobarse esta reforma, el gobernador podrá ser sometido a juicio político como cualquier otro servidor público de alto rango, cuando, por ejemplo, viole la Constitución, viole derechos humanos, incurre en omisiones graves o en actos que dañen las instituciones o que ataquen el sufragio, entre otros que la propia ley establece. Y finalmente, en esta iniciativa se propone crear en Tabasco el Sistema Estatal Anticorrupción, que será una instancia multidisciplinaria que tendrá por objeto coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Se propone que este sistema cuente con un comité coordinador que estará integrado por los titulares del órgano superior de fiscalización, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Secretaría del Poder Ejecutivo responsable del control interno, por el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, el presidente del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, un diputado que represente al Congreso del Estado, un representante del Consejo de la Judicatura, los titulares de los órganos internos de los municipios y otro del Comité de Participación Ciudadana, previéndose que la presidencia de la instancia de coordinación del sistema local corresponda al Consejo de Participación Ciudadana. De igual manera, se propone que el sistema cuente con un Comité de Participación Ciudadana que tenga como finalidad coadyuvar, en términos de lo que señale la ley, al cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador, así como ser la instancia de vinculación con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con las materias del Sistema Estatal Anticorrupción, el cual estará integrado por 5 ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción, y cuyos integrantes deberán reunir como mínimo los requisitos previstos en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y ser designados mediante un procedimiento análogo al previsto para el Consejo de Participación Ciudadana contemplado en la misma. Compañeras y compañeros diputados, uno de los reclamos más sentidos de los ciudadanos es la corrupción que impera en el país y en particular en el estado de Tabasco. Según la encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental (ENSIC), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, la tasa de incidencia de corrupción nacional fue de 30.097 actos por cada 100.000 mexicanos, y en ella, según los análisis,
se ubica Tabasco con una tasa de incidencia de corrupción del 16.34%. En esa misma encuesta señala que los 3 estados con mayor percepción de corrupción son el Estado de México, la Ciudad de México y Tabasco, con una calificación de 7.1, 7.2 y 7.3 respectivamente. Por ello, es necesario que se tomen medidas serias para combatirla. En la iniciativa que la fracción parlamentaria del PRI presenta, en consonancia con lo que se ha hecho a nivel federal, se proponen las bases para que el combate a la corrupción sea una realidad y no una simple simulación como hasta ahora. Los invito a analizarla a fondo, a realizar propuestas para enriquecerla o en su caso mejorarla, pero sobre todo a establecer en Tabasco un sistema estatal anticorrupción que realmente funcione, que satisfaga el deseo de los ciudadanos, pero sobre todo que haga efectivo el derecho de los tabasqueños, consagrado en el artículo 2, fracción 40 de la Constitución local, de que se combata la corrupción y que se expidan leyes eficaces que la castiguen severamente, con el fin de que toda persona pueda aspirar a una vida libre de corrupción. Por su atención, muchísimas gracias. La iniciativa con proyecto de decreto presentada por el diputado Manuel Andrade Díaz de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional se turna a la Comisión Ordinaria de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y presentación del acuerdo dictamen que en su caso proceda.